Imagina abrir los ojos y en los primeros 30 segundos ya entregar tu mente al caos. La lista de pendientes, los mensajes, la ansiedad por lo que vendrá. Esa elección invisible marca tu día mucho más de lo que crees. Y si te dijera que existe una fórmula de solo 5 pasos para reprogramar tu mente al despertar y entrar en tu jornada con enfoque y calma absoluta, quédate, porque esos segundos pueden ser tu arma secreta para decidir tu propio destino. Imagina por un instante que abres los ojos y lo primero que aparece no es calma, sino una ola inmediata de pendientes, pagos, llamadas, trabajos atrasados. Es como si la mente saltara de 0 a 100 en segundos y no te diera espacio para respirar. Esa inercia repetida día tras día se convierte en un enemigo silencioso que va instalando desgaste sin que lo notes al principio. La mayoría despierta y lo primero que hace es estirar la mano hacia el teléfono. Revisar mensajes, mirar redes, enterarse de lo que pasó mientras dormían. Parece algo sin importancia, una rutina más, pero en realidad es un golpe directo a tu claridad interna. Tu atención, que en ese momento es frágil y moldeable, ya se entrega a demandas externas antes incluso de reconocer cómo te sientes al despertar. Y si no es el celular, es la lista de problemas dando vueltas en la cabeza, como si fueran cuervos esperando el mínimo descuido para posarse. Cuando dejas que esto gobierne tus mañanas todos los días, lo que sigue es predecible. Cansancio mental que aparece antes de mediodía, falta de enfoque aún en tareas simples y esa sensación de que solo reaccionas a estímulos en lugar de decidir con calma. Es como estar en el asiento del copiloto de tu propia vida. Otros marcan el camino y tú apenas respondes a curvas y frenadas. Piensa en lo absurdo que sería ponerte a correr una maratón sin haber calentado. Los músculos rígidos, el cuerpo frío, la respiración desordenada. Arriesgas molestias, desgastes y un resultado pobre. Exactamente eso ocurre con tu mente cuando saltas de la cama directo a las obligaciones sin darte el mínimo espacio de preparación. Tu cabeza empieza el día rígida, saturada y en automático y después te preguntas por qué no logras mantener serenidad o claridad. Esa palabra automático guarda la clave de lo que sucede. Es como si encendieras un avión y dejaras que el piloto automático decidiera todas las rutas, altitudes y desvíos. El paisaje externo manda y tú solo acompañas. Pero al no haber elegido conscientemente, cada turbulencia se siente más fuerte y cada desviación más amenazante. Cuando vives de esa manera, el ambiente dicta tu estado en lugar de que seas tú quien lo determine. El impacto emocional es profundo, aunque muchas veces lo niegas. La ansiedad no surge de un solo evento aislado. Se acumula desde la primera respiración de la mañana si ya llevas dentro ruido y prisas. Y esa falta de claridad se convierte en un velo permanente, te cuesta tomar decisiones simples, te falta paciencia y hasta un comentario menor de alguien puede hacerte explotar. Como no hay sostén interno, cada detalle externo desestabiliza. Lo irónico es que la mente en ese instante inicial, en los primeros segundos tras despertar, está más abierta que en cualquier otro momento del día. Es como tierra húmeda, lista para recibir semilla. Lo que arrojes allí se hunde con fuerza y germina después. Si lo primero que entra es tensión, esa tensión crece. Si lo primero que entra es preocupación, la preocupación florece. Y aun cuando intentes revertirlo más tarde, ya requiere mucha energía rehacer la dirección tomada. Hazte esta pregunta: ¿qué pasaría si ocuparas ese instante con algo distinto? No con problemas, no con mensajes externos, no, sino con una decisión interna. Una frase, una respiración profunda, una intención clara. La dirección de tu día podría transformarse sin cambiar tus circunstancias, solo ajustando esa primera semilla que plantas al despertar. Aquí está un mini descubrimiento que muchos pasan por alto. No es tu jornada la que está en tu contra, ni la carga externa la que decide si terminas agotado. Es el patrón inconsciente con el que abres los ojos. Reconocer esto ya es un primer paso de autodominio. Aceptar que el problema no está afuera, está en cómo inicias. Y la buena noticia es que también se puede entrenar. Ahora sí, pasemos a entender por qué esos segundos iniciales son la clave oculta para moldear no solo tu mañana, sino cada decisión que tomas en las siguientes horas. En apenas 30 segundos, el instante en que abres los ojos, puedes programar el rumbo de más de 16 horas. Es un tiempo tan corto que parece insignificante, pero lo que inyectes en tu mente en ese medio minuto queda instalado como el primer comando de un sistema. El cuerpo todavía no arranca del todo, los pensamientos aún no se dispersan y sin embargo esa primera chispa se convierte en el molde que dirige tu atención, tu energía y hasta tu forma de interactuar con los demás. Observa lo que sucede en ese momento tan breve. Tu cerebro aún no ha colocado filtros, está en un estado liminal entre el sueño y la vigilia. En ese trecho minúsculo, lo que pienses entra sin resistencia, como si dejaras pasar visitantes directos al corazón de tu casa sin revisar quiénes son.
Y justo allí radica la diferencia. Si lo primero que dejas entrar es ruido, tu día se llena de ruido. Si lo primero es dirección, el resto toma forma de acuerdo a esa dirección. El problema aparece cuando esos segundos iniciales están dominados por pensamientos de miedo, prisa o escasez. Si lo primero que escuchas dentro de ti mismo es no voy a alcanzar, me falta, es demasiado, entonces has sembrado semillas de tensión. Y esas semillas germinan rápido. No necesitas que pase algo externo, ya cargaste a tu propio sistema con preocupación. Es como abrir la ventana y dejar que entre aire contaminado antes de haber purificado el espacio. Imagina por un instante un terreno fértil, recién humedecido por la lluvia. Cualquier semilla que caiga allí florecerá. Puede ser una semilla de espinas o una de frutos. La tierra no distingue, solo recibe y multiplica. Así funciona tu mente al despertar. Esa plasticidad inicial es una oportunidad, pero también un peligro. Si dejas caer pensamientos contaminados en esa tierra blanda, pronto estarás caminando en medio de maleza abundante. Si eliges sembrar calma, gratitud o dirección, los frutos que crecen se reflejan en tus frases, en tus decisiones y en el modo en que respondes a lo inesperado. Ten en cuenta lo siguiente, lo que entra al subconsciente en ese instante no se queda solo como un recuerdo borroso. Actúa como tono de fondo invisible, como cuando en un local suena una melodía suave y sin notarlo modifica tu ritmo, tu paso y hasta tu estado de ánimo. Lo mismo ocurre con las primeras frases de tu mente. Colocan un sonido de fondo que acompaña el resto de tu jornada y condiciona tu disposición frente al mundo. Ejemplo práctico, alguien abre los ojos y lo primero que piensa es no me alcanza el tiempo. Esa simple idea se vuelve un látigo invisible. Esa persona desayuna con apuro, conduce con impaciencia, contesta de mala manera, siente que nunca llega. No porque el reloj corra más rápido, sino porque su mente adoptó el filtro de escasez temporal desde el inicio. Vive su día como si tuviera un cobrador al acecho recordándole que siempre va tarde. Y esa sensación autogenerada arrastra no solo su productividad, también su ánimo, su forma de relacionarse, su capacidad de disfrutar. Lo importante es comprender que esos primeros pensamientos no son neutros. Nunca son indiferentes. Cada uno posee dirección y carga. Unos empujan hacia claridad, otros arrastran hacia confusión. Esos segundos son la bisagra que orienta tu brújula invisible. Puedes ignorarlo y dejar que lo que caiga, caiga. O puedes elegir y decidir qué semilla plantar. La diferencia entre lo uno y lo otro se nota horas después, cuando experimentas serenidad, aunque el día sea pesado, o cuando estás agotado, aunque todavía no amanezca del todo. Hazte esta pregunta. ¿Qué pasaría si eligieras conscientemente tus primeras palabras cada mañana? No hablo de frases grandilocuentes ni de discursos teatrales. Hablo de un recordatorio interno sencillo pero firme. Puede ser, hoy conduzco mi mente. Puede ser, mi calma es mi fuerza. Lo relevante no es la carcasa de la frase, sino la intención que imprime. Con esto tomas el timón en el preciso instante en que la nave se dispone a zarpar. Piénsalo bien, si dejas tu mente al azar en ese momento frágil, cualquier corriente externa marca tu trayecto. Pero si decides tú las primeras palabras, lo que en realidad haces es colocar el cimiento de toda la construcción que continúa. Nadie empieza una casa desde el techo, siempre se inicia con la base. Esos segundos son la base de tu jornada completa. Aquí está la clave, esos instantes no son un detalle menor. Son el molde psicológico de tu día. Molde significa forma, inicio, dirección. Si tu molde es ansiedad, todo lo que viertas encima adopta la forma de preocupación. Si tu molde es serenidad, todo lo que fluye después se adapta a ese marco. No es cuestión de magia ni de optimismo vacío, sino de programación básica. Lo primero que grabas queda más fuerte que lo que intentas corregir más tarde. Por eso, reconocer que puedes dirigir tu propia frase inicial no es una invitación ligera, es una herramienta concreta de autodominio. Puedes continuar dejando que las deudas, la prisa, las notificaciones decidan por ti. O puedes asumir que medio minuto te da la posibilidad de marcar 16 horas. La pregunta ya no es si funciona, la pregunta es ¿qué te dirás mañana cuando abras los ojos? Y aquí entra el siguiente paso, el que muchos se hacen y pocos contestan con claridad. Exactamente qué debo decirme al despertar. Piénsalo bien. Una fórmula de solo 5 pasos puede ser tu escudo contra el caos. No se trata de frases vacías ni de promesas etéreas, sino de un código interno sencillo que puedes repetir cada mañana para tomar el control de tu rumbo. Un código que no vive en los libros, sino en tu propia práctica diaria. Si lo usas, se convierte en tu primera protección frente al desgaste, frente a la dispersión, frente al desorden con que la vida muchas veces amanece. Lo importante aquí es entender que estos pasos son concretos. No hablamos de teorías filosóficas, sino de acciones simples que marcan la diferencia.
Lo que dices al despertar no se queda en el aire. Imprime huellas invisibles en tu ánimo y en tu capacidad de mantener dirección. Por eso, si arrancas el día al azar, te sentirás a merced de lo que sucede afuera. Horarios, mensajes, exigencias. Pero si en esos segundos iniciales te aferras a un código propio, todo lo externo pasa a girar alrededor de una base sólida. Imagina por un instante dos escenarios. En el primero te levantas sin dirección, caes preso de pendientes, te arrastra el ruido, te acompaña la queja. En el segundo despiertas con 5 frases claras que ya conoces y repites con calma. El contraste es notorio. En uno eres hoja llevada por el viento, en el otro eres timonel que ya decidió hacia dónde navegar. Esa es la tensión que define si tu día será disperso o enfocado. El primer paso es reclamar tu estado interno antes de entregar atención al mundo externo. Aquí decides que tu clima interior vale más que las notificaciones pendientes. Una breve respiración, un recordatorio de que tú eliges tu ánimo antes de dejar que te invada el entorno. Es una forma de marcar un límite invisible. Antes de todo, primero tú. Ese gesto, aunque parezca mínimo, es el inicio de tu autodominio. El segundo paso es afirmar abundancia y confianza en los recursos que ya posees. No necesitas esperar a tener todo resuelto para sentir seguridad. Puedes reconocer en voz baja, ya tengo lo necesario para avanzar hoy. Esa afirmación corta apaga la tendencia a mirar carencias. En vez de vivir en la escasez, eliges concentrarte en lo ya disponible. Energía, habilidades, vínculos, experiencia, como regar las plantas que ya existen en lugar de lamentar las que faltan. El tercer paso consiste en recordar que tu identidad se basa en principios, no en emociones pasajeras. Puedes levantarte cansado, inquieto o eufórico, pero más allá de eso está tu esencia, disciplina, responsabilidad, templanza. Al repetir una frase que afirme tu identidad desde valores, te anclas en terreno firme sin importar qué estados pasajeros pasen por ti. Es como apoyarte en la roca, no en la ola que sube y baja. El cuarto paso es elegir enfoque como superpoder que protege tu atención. En lugar de dispersarte, decides, hoy mi atención es mi prioridad. Es fácil dejar que la mente corra en 100 direcciones, pero si al despertar colocas esa orden, tu foco se convierte en un escudo. Cada vez que llega distracción, tu mente recuerda que ya tiene dirección marcada. Es como colocar vallas en un sendero para que el agua que baja de la montaña no se desvíe, sino que avance hacia donde quieres. El quinto paso es programar calma ante los desafíos. Aquí decides que serás roca en la tormenta, no frágil barca en mar agitado. No importa qué contratiempos surjan, repites por dentro. Respondo con calma, elijo serenidad. Al hacerlo, tu sistema se prepara. No estás huyendo de la dificultad, pero entrenas tu nervio interno para resistir. Como el árbol firme que, aunque reciba viento y lluvia, se mantiene en pie porque ya creció con raíces fuertes. Cada paso es sencillo, pero juntos forman un diseño robusto. Al decir estas frases, instalas anclas invisibles. Y esas anclas son las que sostienen tu estabilidad cuando la marea sube. No se trata de controlar los eventos, sino de controlar tu reacción, de moldear tu sistema emocional desde el comienzo. Allí está la verdadera diferencia entre un día roto por lo externo y un día fortalecido desde dentro. Observa el efecto. Cuando repites tu código, no empieza el día cualquiera, empieza tu día. Tú marcaste cómo se inicia y con qué fuerza quieres encarar lo que venga. Sin esas frases, los minutos iniciales se llenan de ansiedad automática. Con ellas, cada hora posterior lleva dentro un núcleo estable. Es como llevar un talismán invisible que no pesa en el bolsillo, pero sostiene tu mente. Hazte esta pregunta: ¿vale la pena dejar al azar los 30 segundos que deciden 16 horas? O, por el contrario, ¿es más sensato tomar con firmeza ese medio minuto y colocar allí los pilares que después verás reflejados en tu paciencia, tu energía y tu capacidad de concentrarte? La opción está siempre delante de ti al abrir los ojos. Recuerda que no necesitas discursos largos. Lo esencial es claridad y repetición. Reclamar tu estado interno, afirmar abundancia, recordar tu identidad en principios, proteger tu enfoque y programar calma. Cada uno es un comando breve, pero su acumulación tiene potencia. Son semillas pequeñas con raíces largas. Lo llamo mini resolución porque sentirás de inmediato un cambio. El día se percibe menos agresivo cuando entras con esas 5 llaves. Y a la larga se convierten en costumbre. Cada frase es un ancla que sostiene tu ánimo y evita que te arrastre la corriente. Pero ten presente esto, solo repetirlas no garantiza transformación total. Se requiere algo más para que la práctica deje de ser una novedad y pase a ser parte de tu naturaleza. Veamos qué falta para que esta disciplina no se apague a la semana y se convierta en verdadera constancia. ¿Por qué muchos empiezan motivados y abandonan a la semana? Esa es la pregunta que separa a quien busca un cambio real de quien solo se emociona unos días. Al inicio,
Todo parece sencillo. Repites afirmaciones, te comprometes a levantar la cabeza cada mañana con frases de poder y sientes un aire renovado. Pero tan pronto pasan unos pocos días, el impulso se enfría. Y ahí aparece el reto invisible, la disciplina y la consistencia. La mente siempre quiere volver a lo automático. Quiere regresar a lo cómodo, a los viejos patrones aprendidos por años. Y lo cómodo no siempre es lo mejor. Lo cómodo puede ser la prisa, la preocupación, el pesimismo. Eso ya es terreno conocido y el cerebro prefiere repetirlo antes que asumir el esfuerzo de lo nuevo. Por eso, cuando comienzas con frases de autodominio, al principio te sientes raro. Piénsalo bien. Cuando pronuncias en voz baja afirmaciones positivas en la primera semana, suele parecer artificial. Hay una parte de ti que te dice, esto no soy yo, esto no encaja, no tiene sentido. Esa es la resistencia interna. No porque las palabras no funcionen, sino porque tu mente intenta proteger el viejo sistema. El automático defiende lo que conoce. Y se revela con críticas internas, con dudas, con la tentación de dejarlo para mañana. Imagina por un instante el gimnasio. El primer día que levantas pesas, los músculos arden. Sientes incomodidad, fatiga, a veces hasta dolor. Las recompensas todavía no existen, no hay cambios visibles en ese momento. Solo está la carga y la incomodidad. Es natural que quieras rendirte. Sin embargo, quien se queda atraviesa las fases por las que pasa todo hábito. Esas fases también aplican a lo que dices al despertar. La primera etapa puede durar 3 semanas. Son los 21 días de práctica forzada. No apetece, no entusiasma, pero eliges hacerlo. Igual que ponerse la ropa deportiva aunque no tengas ganas. Si logras resistir, entras a la segunda fase. Entre los 30 días se va formando la costumbre incipiente. Ya no se siente tan extraño, aunque todavía no es del todo natural. El cerebro empieza a aceptar que esas frases al despertar son parte de tu nueva normalidad. Aquí la resistencia baja un poco, pero la tentación de abandonarlo sigue presente. Luego llega la consolidación. Después de unos 90 días, tu mente se acomoda al nuevo patrón. Lo que antes sonaba forzado se convierte en parte de tu identidad. Ya no necesitas recordarlo con esfuerzo, simplemente fluye. Es como cuando aprendes a conducir. Al inicio todo era torpeza y tensión, pero con el tiempo tu cuerpo sabe exactamente cómo responder. Lo mismo ocurre con el hábito mental de afirmar tu día. En este tramo encontrarás la lucha más dura, la voz interna que insiste en recordarte problemas, en anclarte en queja o en ansiedad. Esa voz aparece al abrir los ojos y te seduce a regresar al piloto automático. Pero observa, no es un enemigo invencible, es solo el eco de lo viejo. Cada vez que eliges continuar con tu práctica se apaga un poco más y llega un punto en que ya no te domina porque tú la has entrenado a ocupar un lugar secundario. Hazte esta pregunta, ¿cuál de las dos voces darás más fuerza? ¿La del hábito pasado que apunta siempre al miedo o la del hábito nuevo que construyes con intención? Esa es la batalla diaria. Y en esa contienda, lo relevante no es la perfección. No es pronunciar la frase más sofisticada ni hacerlo con un entusiasmo exagerado. Lo único esencial es la constancia. Imagina la escena de empujar una piedra enorme cuesta arriba. Los primeros metros son insoportables. Cada músculo tiembla y parece imposible avanzar. Pero si insistes, superas la pendiente y de pronto la piedra empieza a rodar sola por la bajada. Lo complejo estaba al inicio, ahora el movimiento se sostiene con fluidez. Así ocurre con la disciplina mental. Si resistes en la fase pesada, luego la práctica se mueve sola, casi natural, porque ya forma parte de tu estructura interna. Este es el verdadero secreto. No importa si alguna mañana lo dices con voz débil, ni si una frase suena mejor que otra. Importa que recuerdes hacerlo y lo sostengas en el tiempo. Eso es lo que entrena tu mente. Constancia, más allá de perfección. Continuidad, más allá de entusiasmo momentáneo. Así funciona cualquier construcción sólida, ladrillo tras ladrillo, día tras día, hasta que de pronto ya hay un muro fuerte frente a ti. Observa que la motivación es como chispa. Sirve para encender, pero no alcanza para mantener el fuego. Lo que mantiene la llama viva es la disciplina. Y la disciplina no es castigo, es la decisión de actuar aunque la emoción inicial haya disminuido. Cada mañana que repites tu código refuerzas la base. Y cada mañana que no lo haces, facilitas el regreso al piloto automático. Lo que diferencia a quienes transforman su vida de quienes solo intentan un rato es la consistencia. Tú decides si tus frases matinales serán un breve experimento de una semana o un hábito de por vida que moldea tu carácter. Elige mantenerte, aun cuando no tengas ganas. Eso es autodominio. Piénsalo bien. El punto no es hacerlo perfecto cada mañana. El punto es hacerlo constante, como quien riega la planta aunque aún no vea frutos. Porque los frutos vendrán siempre y cuando mantengas la disciplina de sembrar cada día. Ahora bien, además de la mente disciplinada,
también el cuerpo debe colaborar para sostener este cambio. Sin ese apoyo físico, la disciplina mental corre el riesgo de desgastarse antes de consolidarse. ¿Cómo sostener una mente fuerte si tu cuerpo está agotado? Esa es la trampa en la que muchos caen sin darse cuenta. Se llenan de afirmaciones, de frases de poder, de intenciones nobles, pero al mismo tiempo cargan un cuerpo sin energía, una máquina sin combustible. Entonces, lo que repites al despertar choca con una realidad física que no lo puede sostener. Imagina por un instante cómo sería decir, hoy estoy enfocado con el estómago vacío sin haber tomado agua, bostezando porque dormiste cortado. Es como encender un auto y pretender que avance kilómetros con el tanque en reserva. Por eso es clave entender que las palabras que dices al despertar necesitan un apoyo físico, una base simple de hábitos que aseguren que tu mente trabaje con un aliado, no con un enemigo. No son acciones complicadas ni rutinas que requieran horas, son pequeños gestos que multiplican la fuerza de tu intención. Si enciendes tu mente pero dejas tu cuerpo apagado, la energía se dispersa. Pero si alineas los dos, tu enfoque encuentra consistencia. Piensa en el contraste. Una persona sale de la cama, repite mentalmente, hoy elijo concentración, pero no desayuna, no se hidrata, pospone levantarse varias veces con el botón de snooze y se viste corriendo. Al poco rato ya está irritable, con la mente nublada y el cuerpo pesado. En cambio, alguien que acompaña sus afirmaciones con un vaso de agua, unos minutos de respiración profunda y un par de estiramientos simples, encuentra que la frase cobra vida. No porque las palabras por sí mismas sean mágicas, sino porque el terreno físico sobre el que caen está preparado. El agua al despertar es más que un gesto. Es la forma más clara de recordarle a tu organismo que es momento de activarse. Piensa en ella como la primera chispa que despierta tus células. Junto a eso, una respiración profunda y consciente oxigena tu cuerpo y despeja tu mente. No tiene que ser una práctica larga. Basta que detengas tu atención 3 veces y respires lento antes de lanzarte al torbellino del día. Y si lo acompañas con un movimiento ligero, como estirarte bien o caminar unos minutos, tu cuerpo entiende que ya no está en reposo. Esa tríada de agua, aire, movimiento da respaldo inmediato a tus frases de poder. Pero no todo se juega al despertar. Parte del ritual de claridad se construye desde la noche anterior. Cuando planificas antes de dormir, tu mente no se despierta con caos. Si defines tu ropa, tus prioridades o tu agenda con anticipación, el abrir los ojos deja de ser improvisación. Al contrario, se convierte en continuidad de un orden que ya estableciste. Es como dejar sembrado un sendero iluminado para no tropezar en la oscuridad. Así, cuando dices, hoy conduzco mi enfoque, tu entorno lo confirma. Hay un detalle más que parece insignificante y sin embargo roba mucha energía, el famoso botón de snooze. Retrasar la alarma varias veces fragmenta la calidad de tu descanso. Tu cuerpo no entra en un sueño profundo ni se activa del todo, se queda atrapado en una tierra de nadie. Y esa indecisión altera tu ánimo antes incluso de comenzar el día. En la práctica significa que ya te levantaste derrotado, con menor capacidad de concentración. Evitar ese hábito es marcarle a tu sistema nervioso una señal clara. Ahora comienza mi día. Esa claridad se refleja en tu nivel de energía y también en la firmeza con la que sostienes tus afirmaciones. Si observas el conjunto, cada uno de estos gestos, agua, respiración, movimiento, planificación nocturna, evitar snooze, forman un terreno fértil. Tus frases son semillas, pero las semillas sin tierra adecuada no germinan, se secan. Cuando cuidas cuerpo y entorno, creas el suelo necesario para que esas palabras se hundan, echen raíces y se conviertan en acciones concretas. Al contrario, si el terreno es árido, tu esfuerzo interno se marchita antes de producir frutos. Imagínalo como un agricultor. Puede tener la mejor semilla, pero si no prepara la tierra, no habrá cosecha. Tus afirmaciones son semillas de serenidad, de enfoque, de abundancia. Y tu cuerpo, junto con tu entorno inmediato, es la tierra. Bien preparada, multiplica. Maltratada, ahoga. La unión de ambos niveles genera resultados que se sostienen. Ten en cuenta que la mente sola puede cansarse. El cuerpo solo también se desgasta. Pero cuando los dos trabajan juntos, la claridad se multiplica. Aquí aparece un rendimiento diferente. No es solo productividad, es equilibrio. Puedes atravesar situaciones intensas con calma porque tu base es estable. La disciplina mental descansa en la fortaleza física y la fortaleza física se orienta por la dirección mental. Hay un puente que los conecta y ese puente son tus rituales diarios. Piénsalo bien, no necesitas 2 horas de rituales complejos ni cambiar por completo tu vida de un día a otro. Solo ajusta algunas acciones pequeñas y verás que sostienen tu autodominio. Imagina tu afirmación como una vela. Si hay viento fuerte alrededor, se apaga.
Pero si construyes un vidrio protector, esa llama se mantiene, brilla y te acompaña. Así actúan tus rituales físicos. Son la estructura invisible que protege y sostiene la fuerza de tu mente. La mini resolución aquí es clara. Un ritual físico, por básico que sea, se convierte en el soporte silencioso de tu fortaleza mental. No se nota a simple vista, nadie lo aplaude de inmediato, pero es ese detalle lo que da consistencia al resto de tu jornada. Sin ese respaldo, tus afirmaciones se quedan flotando. Con él, se convierten en energía aplicada. Ahora sí, después de revisar mente y cuerpo, queda un paso para quien busca algo más que productividad o disciplina. Un paso que conecta cada despertar con un sentido profundo, con un propósito mayor que trasciende las tareas del día. Y ese paso puede cambiar no solo tu mañana, sino tu rumbo entero. Imagina por un instante que despiertas y antes de pensar en correos, en pendientes o en cuentas, orientas tu mente hacia algo más alto. No hacia lo urgente, sino hacia lo importante. No hacia lo inmediato, sino hacia lo eterno. Esa diferencia puede marcar no solo cómo enfrentas tu día, sino el rumbo total de tu vida. Hay quienes llaman a ese primer espacio espiritualidad, otros lo reconocen como propósito trascendente y otros más lo nombran como relación con Dios. El término puede variar, lo que importa es la experiencia interior, colocar en primer lugar un sentido mayor que tus tareas. Cuando lo haces, tu jornada se transforma porque dejas de estar a merced solo de la productividad. Encuentras dirección en medio del ruido. Ahora bien, observa lo que ocurre cuando vives cada día solo para producir. Te levantas, trabajas, cumples metas, acumulas logros. Sin embargo, al final sientes vacío. Ese cansancio que aparece no viene de las horas invertidas, sino de la falta de propósito. Puedes tener la agenda llena de actividades y aún así sentir que algo falta. Esa es la diferencia entre vida activa y vida con sentido. Una construye resultados, la otra construye dirección. Piénsalo bien. Dedicar los primeros minutos a conectar con un propósito mayor calma y orienta. Es como abrir una brújula antes de caminar. Si comienzas a andar sin dirección, puedes avanzar, sí, pero cualquier camino sirve y al final no sabes a dónde llegas. En cambio, si miras la brújula primero, das cada paso con intención. Despertar con conexión espiritual es mirar tu brújula. ¿Cómo hacerlo en la práctica? Con gestos simples. Puedes empezar con agradecimiento. Enumerar en tu mente 3 cosas por las que das gracias. Al abrir los ojos ya imprime serenidad. La gratitud actúa como filtro que elimina la queja automática. Otros lo hacen con oración. Palabras breves, dirigidas hacia lo alto, reconociendo que no todo depende solo de tu fuerza. También puedes dedicarte a la reflexión en tus valores. Recordar qué es lo que guía tu conducta y repetirlo con firmeza. Templanza, paciencia, generosidad. No importa la forma exacta, lo central es el sentido. Esos minutos marcan tu interior de manera distinta a cualquier otra práctica. Es como llenar primero un recipiente interno que, si no lo llenas tú, se llena solo con lo de afuera. La prisa, el miedo, la competencia. Y cuando la base es externa, tu ánimo colapsa al menor tropiezo. En cambio, cuando la base se alimenta de propósito más alto, soportas el peso externo con calma. Mira cómo se refleja después. La fe activa no se queda en palabras, se convierte en acción disciplinada. Si al despertar recuerdas que tu vida apunta a servir, entonces trabajas con orden. Si conectas con la idea de confianza en Dios, entonces respondes a los imprevistos con serenidad. La espiritualidad en la mañana se traduce en estabilidad durante la tarde. Y eso es porque no se trata de evasión, sino de dirección concreta que moldea tu manera de actuar. Contrasta los 2 escenarios. En el primero, alguien vive con miedo. Cada noticia, cada problema, cada retraso lo desestabiliza, porque en el fondo no hay confianza en nada mayor. Todo depende de su esfuerzo limitado y eso genera tensión continua. En el segundo escenario, otra persona comienza el día con confianza en un propósito trascendente. Puede ser fe en Dios, puede ser la certeza de sus propios valores. Esa persona encara las mismas dificultades, pero con perspectiva distinta. Vive con confianza y dirección mayor, no solo con sus fuerzas. Imagina que tu propósito es el timón del barco. El mar será igual de agitado para todos, olas, tormentas, silencios. La diferencia está en si tu timón apunta hacia un norte claro o si dejas que el viento decida tu rumbo. Despertar con sentido espiritual es ajustar ese timón cada mañana antes de abrir las velas. Haces un recordatorio consciente de hacia dónde vas. Y luego cada maniobra durante el día responde a esa decisión. Hazte esta pregunta. ¿Qué ocurriría si en vez de comenzar tu día con frases como no alcanzo o es demasiado, iniciaras con una oración de gratitud, con un minuto de meditación en calma, con un repaso de tus valores más profundos?
Lo que ocurre es que tu mente se ordena, tu cuerpo se relaja y tus emociones ya saben cómo reaccionar. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tu espíritu está firme antes de encontrarlos. Esa dimensión trascendente añade una paz profunda que de otro modo resulta inalcanzable. Es paz que no depende de que todo esté perfecto, sino de que tu interior está sostenido. Es como cuando un árbol hunde sus raíces en tierra firme. Aunque vengan vientos, no se derrumba. La espiritualidad cumple esa función. Es raíz invisible que sostiene la estructura de tu día entero. La mini resolución aquí es clara. Despertar con propósito no solo cambia tu mañana, cambia tu rumbo total. Porque cuando tu horizonte es mayor que tus pendientes, ya no te defines por los imprevistos, sino por la dirección que has elegido. Y esa certeza te regala serenidad incluso en medio del caos. Ahora sí, ya hemos explorado mente, cuerpo y propósito. Solo queda dar un paso más. Cerrar con la síntesis que une todo lo aprendido y marcar la elección consciente de cada despertar. No decides tu destino en un solo golpe. Lo decides en los primeros segundos de cada mañana, cuando tu mente aún está abierta y receptiva. Ese instante es oro. Allí siembras la semilla de tu enfoque, de tu calma, de tu propósito. Elige conscientemente tus primeras palabras. Transfórmalas en práctica diaria, no en gesto aislado. Haz de esa rutina tu escudo silencioso frente al caos. Recuerda, tu mañana moldea tus horas y tus horas construyen tu vida. Suscríbete y comparte si te sirvió y escribe en los comentarios: a partir de hoy decido mis mañanas.